Doctora Rivero, compañeros, mi nombre es Frank Callab y en esta ocasión, bueno, pues les voy a presentar mi exposición que es sobre los ciclos biológicos de las plantas no vasculares y vasculares en semilla. Hoy vamos a analizar cómo se reproducen y cómo han evolucionado estos grupos, desde los musgos más sencillos hasta los helechos más complejos que vemos comúnmente en nuestra región. Bueno, espero que la explicación sea clara para todos. Sí, bueno, aquí pues en este grupo incluimos los musgos, las hepáticas y los antoceros. Sus características principales es que crecen de xilema y cloema verdaderos. Bueno, aquí empezamos con las briofitas, que aquí lo más importante es entender que son plantas muy básicas porque no tienen tuberías internas, es decir, pues les falta lo que el xilema y el floema para transportar agua. Por esta razón, pues estas plantas no pueden crecer mucho y siempre las encontramos en lugares muy húmedos porque absorben el agua casi como si fuera una esponja directamente del aire. El gametofito N, la fase dominante. Aquí es la estructura verde y fotosintética que vemos en el bosque. También es nutricionalmente independiente. En este ciclo, el gametofito es la parte más importante, pues porque es la fase dominante. Cuando nosotros vemos esa alfombra verde sobre las piedras o los árboles, eso es el gametofito. Y totalmente independiente, lo que significa que él solo produce su alimento mediante la fotosíntesis y puede vivir por mucho tiempo sin depender de nadie. Posee rizoides, es lo que fijan la planta, pero no absorben agua como las raíces. Sus caulidios es falso el tallo y los pilillos que son las falsas hojas. Y bueno, como no tienen tejido de transporte, no tienen raíces ni hojas verdaderas, por eso usamos nombres especiales, que los rizoides, que parecen raíces, pero solo sirven para agarrarse al suelo. Y en cambio los caulidios, que funcionan como un tallo, y los filios, esas que son las hojitas pequeñas. Es un error decir que tienen raíces reales porque no tienen los conductos internos que mencionamos antes. ¿No? La reproducción sexual, los gametangios. Aquí los anteridios producen anterozoides biflagelados que necesitan una película de agua para nadar. Los arquegonios, que tienen forma de botella y contienen una sola célula. Aquí para reproducirse el musgo usa dos órganos, que es el anteridio, es el masculino y suelta unos nadadores llamados heterozoides que tienen dos colitas. El arquegonio es el femenino y tiene una forma de botellita donde cuida la célula. Aquí lo clave es que si no hay agua, el anterozoide no puede nadar hasta la hembra. Por eso la reproducción depende totalmente de la humedad ambiental. El esporofito toxeno, el parásito, se desarrolla a partir del cigoto dentro del arquegonio. Sus partes, el pie es el que lo ancla al gametofito, la seta que es el filamento y la cápsula donde ocurre la meiosis es matrotrófico, depende totalmente depende totalmente de la planta madre, ¿no? Para recibir nutrientes. El esporofito es ese palito que a veces vemos que le sale al musgo. Le decimos parásito o matrotrófico.
porque no puede alimentarse solo. Vive enterrado en la madre mediante el pie para que ella le pase comida. Tiene la seta, que es el palito largo, y la cápsula arriba, que es como una cajita donde se fabrican las esporas para que el ciclo, digo, vuelva a empezar. Eh, Aquí vamos a hablar sobre la licopita, son los licopodios y las ginelias. Bueno, aquí el esporofito docen, la independencia y dominancia, diferencia en los bríos. Aquí el esporofito es la fase grande, compleja y persistente. Bueno, ahora pasamos a las licofitas, ¿no? Donde vemos un salto en la evolución. Aquí la planta que vemos ya no es el gametofito, sino el esporofito. Ahora esta fase es la más fuerte, la que manda y la que vive más tiempo, aquí siendo ya una planta independiente con tejidos propios. También nos dice que posee micrófilos, hojas pequeñas y con una sola vena central. Una característica de este grupo son sus hojas, llamadas micrófilos. Sus hojitas muy sencillas que solo tienen una venita de transporte en todo el centro. Es como una carretera de un solo carril, lo cual es muy diferente a las hojas de los árboles que tienen redes de venas por todos lados. En la organización de las esporas. Las esporas se forman en los porofilos, hojas modificadas. Estas se agrupan en una estructura cónica llamada estróbilo. Bueno, aquí sus esporas están muy organizadas, ya que se encuentran en unas hojas especialmente llamadas esporófilos, y todas estas hojitas se amontonan en la punta de la planta, formando ese conito que se ve en la imagen, el cual se llama estróbilo. Aquí, esterosporia. Heterosporia en celaginelia. Producen megasporas femeninas y microsporas masculinas. Eh, un dato muy importante en la celaginelia, porque ella hace algo diferente, ¿no? Produce esporas de dos tamaños. Las megasporas son las grandes y darán lugar a la parte femenina, mientras que las microsporas son las pequeñas y serán la parte masculina. Esto es una estrategia avanzada para asegurar el éxito de la reproducción. Aquí vamos a hablar sobre la monilopita, que son los helechos y colas de caballo. Eh, la morfología del esporofito, que las hojas se llama frondes y presentan prefoliación circinada. Entramos al grupo de los helechos. Sus hojas le decimos frondes. Seguramente han visto que cuando la hoja está tierna, sale enrollada como un caracol. Y ese bastón de un abuelito, también que se le puede ver, ¿no? Así como el bastón de un abuelito. A ese movimiento de desenrollarse, pues se le llama prefoliación circinada. Y aquí, pues, en la producción de esporas, en el en vez de las frondes están los toros, que son grupos de esporangios. Mientras miramos debajo de la hoja de un helecho, veremos unos puntitos de color café o negro. Esos son los soros. Adentro de cada punto hay cientos de saquitos llamados esporangios, que son como las bodegas donde se guardan las esporas. El mecanismo de catapulta. El anillo del esporangio se seca y dispara las esporas al aire.
Bueno, aquí la forma en que sueltan las esporas es increíble. El esporangio tiene un anillo de células que al secarse con el aire se tensa como un resorte. Cuando la tensión es mucha, se rompe y dispara las esporas con mucha fuerza, funcionando exactamente como una catapulta para que el viento las lleve lejos. El protola, el prótalo gametofito, perdón, es una lámina verde en forma de corazón, independientemente pero efímera, donde que antes de ver el lecho grande, pues la espora germina y forma esta plantita chiquita que se ve aquí, que se llama prótalo. Tiene forma de corazón y aunque es independiente porque hace que porque hace fotosíntesis, vive muy poco tiempo, por eso es efímero. Su única misión es permitir que ocurra la fecundación para que nazca un nuevo helecho. Bueno, aquí en conclusiones, no, en conclusiones del ciclo biológico, en conclusiones del ciclo biológico, pues en la evolución de las fases de dominancia del esporófito, que es la transición del gametófito N al esporófito 2N. Eh, para concluir, pues hemos observado cómo la evolución hizo que las plantas pasaran de tener un gametofito dominante en los musgos a un esporófito dominante en el lecho y licopitas, lo cual les permite ser más resistentes y grandes. En la dependencia hídrica, la fecundación sigue ligada al medio acuático, ¿no? Aquí es la dependencia del agua, ¿no? Necesidad crítica de una película de agua para la fecundación, ¿no? Pues especialización tisular, aparición de tejidos conductores y hojas verdaderas. Bueno, aquí por último, aunque estas plantas ya son más complejas, ninguna ha logrado dejar de depender del agua para reproducirse. Aquí siguen necesitando obligatoriamente una capa de agua para que sus células masculinas puedan nadar y completar su ciclo de vida. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias.